presidente electo Donald Trump prometió actuar con una velocidad y una fuerza históricas y solucionar cada una de las crisis que enfrenta el país. Cuando dijo esto el día de ayer, en un discurso que dio en la ciudad de Washington, ayer domingo por la noche, frente a miles de personas que asistieron en su apoyo. Vamos a comentar algunos de los puntos que hoy resaltan con nuestros invitados, así que le voy a dar la bienvenida a Eric Langer, quien es profesor de Historia de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Georgetown. Hola Eric, gracias por estar con nosotros aquí en Voz de América. Igualmente tenemos de forma remota, nos acompaña desde Ciudad de México, la doctora en Ciencias Sociales Leticia Calderón Chelius, quien es especialista en Ciencias Políticas. Bienvenida, doctora Calderón. Gracias, un saludo hasta allá. Gracias a los dos. Bueno, yo quisiera comenzar un poco y le voy a dar la oportunidad primero a usted, doctora Calderón, pidiéndole un balance general sobre esta nueva presidencia de Donald Trump, segundo presidente en la historia del país, con 2 mandatos no consecutivos, pero que sabemos que aún fuera de la Casa Blanca, durante la presidencia de Joe Biden, Donald Trump nunca dejó de estar, mejor dicho, en la palestra noticiosa, por muchas razones. Así es, y bueno, es un personaje muy conocido desde el mundo entero, y realmente lo que ustedes decían al inicio es muy interesante porque todo el mundo está a la expectativa de lo que se va a decir hoy. Un poco esta ceremonia es acompañada por millones de personas, no solamente en ese país, y al final, bueno, pues va a determinar muchas de las cosas que vayan ocurriendo en cada uno de nuestros países. Un elemento central es que Donald Trump durante 4 años efectivamente se mantuvo en el foco del todo el público, pero además recordemos que hace 4 años él no participó en la ceremonia y al contrario, creo que estuvieron en el momento más peligroso de la historia estadounidense en términos de lo que ocurrió en esa toma de Capitolio en enero, el 6 de enero de hace 4 años. Entonces, me parece que estamos viendo una recomposición de lo que serían las tradiciones, como ustedes bien lo dicen, pero estamos a la espera de ver, pues, sobre todo desde el extranjero, cómo funciona una democracia que por mucho tiempo se presumió como pues un ejemplo a seguir, y realmente lo que se ha observado en los últimos años es un deterioro muy marcado de esa experiencia. Lo digo, justamente hoy sería una oportunidad de revertir esto en términos de, bueno, una transición pacífica como tiene que ser, pero también que el perdedor reconozca, acepte y respete al que entra al poder, porque tiene además en este caso el voto popular, que no había ocurrido en ese país también desde hace mucho, y lo interesante es que a lo mejor da o permite un paso para que ya también renueven su sistema electoral, que pues también desde el extranjero se ve como algo ya muy anticuado. Eric, ¿cuál es el balance inicial que das sobre esta toma de posesión del presidente Donald Trump? Un poco las consideraciones que hacía la doctora Calderón, justamente la presencia del presidente Biden, pero que por supuesto, como decía la doctora Calderón y que todos vimos hace 4 años, Donald Trump no asistió a la toma de posesión del actual presidente Biden. Bueno, el presidente Biden quería volver a la normalidad y lo ha logrado. Ahorita está otra vez con la posesión normal. También están asistiendo a los otros expresidentes. Entonces creo que lo que se está tratando de hacer es enfocar en la institucionalidad más bien de la democracia norteamericana, para también así creo influir un poco en la administración Trump, que como ya has dicho, está tratando de ser muy revolucionaria y todo eso. Entonces, para recordar un poco de la institucionalidad que tiene Estados Unidos y la democracia, y a ver si eso funciona, porque obviamente con la toma de posesión, a partir del mediodía ya es otra época, y vamos a ver lo que va a pasar. Pero aquí un recuerdo realmente de cómo se ha hecho ya más que 200 años, y a ver si sigue esto. Inmigración definitivamente es un tema que es caliente en cualquier campaña, tanto de republicanos como de demócratas. Ambos, mejor dicho, cualquier candidato de cualquiera de los 2 partidos ha llegado prometiendo algo o anunciando en torno a la inmigración. Y no podemos hablar de inmigración en Estados Unidos sin mencionar a México. Doctora Calderón, un poco las expectativas que también se tienen en el país. La presidenta mexicana ha señalado que no tiene preocupación y que espera tener unas buenas relaciones con el presidente electo Donald Trump, a pesar de lo que ha anunciado.
Sí, yo creo que hay mucha expectativa por lo que se diga hoy, porque va a afinar realmente lo que va a hacer la política mexicana respecto al tema de migración. Por ejemplo, hay ya toda una articulación para esperar que haya deportaciones. No se nos puede olvidar que no han dejado de haber deportaciones absolutamente todos los días. Todos los días se deportan personas desde Estados Unidos. Entonces, esto lo que sí supone es que aumente el número de personas y sobre todo se espera mucho esta cosa de mucha espectacularidad, porque es una forma de darle, bueno, eco a sus antecedentes de Trump, ¿no? Entonces, creo que aquí una de las cosas que vamos a ver es justo estas acciones más de Hollywood, ¿no? Más que se vean para que estén siguiendo la campaña, bueno, lo que fue la campaña y hoy ya la presidencia de Trump. En México vamos a ver una recepción que va a ser, yo creo que con mucha tensión en las fronteras, porque así ha ocurrido ya, ocurrió durante el primer gobierno de Trump y continuó, incluso desde Obama, tenemos ya esa experiencia de una deportación masiva en casi 2 millones de personas. Ojo con esto. Y ahí el otro detalle es cómo vamos a resolver el tema eventualmente de la integración. Creo que el tema agudo, el tema complicado acá está siendo el hecho de que Estados Unidos quiera utilizar a México como lugar para hacer que las personas no nacionales mexicanas esperen para poder entrar a Estados Unidos o en todo caso seguir, digamos, en esta cuestión donde cambien la ecuación y puedan eventualmente intentar entrar a Estados Unidos. Ese es el problema, como que donde se está ubicando lo que saldría de nuestra responsabilidad y de nuestra obligación moral y obviamente ciudadana. Entonces ahí ubicaría todo el tema en el caso mexicano. Doctora, gracias. Vamos a tener un poco lo que es la señal dentro del Capitolio. Vemos que en este momento están un poco los actos preliminares. Tocábamos el tema caliente de la inmigración. La doctora Calderón, que sigue con nosotros, este anuncio de inmigración y las palabras que tuvo con respecto a lo que piensa hacer. ¿Cómo lo toma usted? Bueno, mira, justo como dice el profesor, yo creo que ahorita hay que ver el seguimiento de la firma de acciones ejecutivas, que va a ser muy interesante, cómo bajan realmente algunos de los puntos que ya se mencionaron. Y quiero decir algo un poquito más panorámico. Primero, mira, más de la mitad de las cosas que se dijeron, no se dijeron en campaña. O sea que hay una sorpresa para su electorado también. Digo, las ha anunciado este último mes, pero son parte de algo que no se prometió. Lo migratorio sí, digamos, la parte dura de lo migratorio. La otra es que también hay una narrativa, digo, vista además como profesora, en mi caso también, es muy interesante porque es una narrativa pues muy estadounidense, esta de la ejemplaridad, la heroicidad, el país más excepcional del planeta, bueno, repetido en la voz del que ahora es presidente, pues no nos sorprende a los que conocemos de Estados Unidos, y lo que sí es que, bueno, vuelve a una cosa que es muy interesante y dice, bueno, nos van a volver a respetar. Él apenas fue presidente hace 4 años. O sea, es casi, ¿qué usó usted cuando fue presidente, no? Es como si en 4 años se pudiera haber destruido una gran nación y obviamente no es así. La otra cosa que también me parece súper interesante es que al final de cuentas él menciona algunas de las cosas que son parte de la fantasía estadounidense. Por ejemplo, hablan de la frontera sur, pues como el viejo oeste, obviamente, y menos ahí desde Washington, pues creo yo que la mayoría ni siquiera en su vida han conocido la frontera sur de su propio país, y por tanto creo que esto permite alimentar ese discurso. Ahora ya voy a la parte de también las ausencias. No se habló de Canadá, de lo cual se estuvo hablando y además fue un golpeteo tremendo. Claro, durante los últimos meses. Sí. No se habló de Groenlandia, que también incluso hubo una reacción desde Dinamarca y que en ese sentido, bueno, también involucraba de alguna manera a Rusia. Y la cara de Biden, cuando se habló de los rehenes que empezaron a ser liberados ayer, bueno, Biden volteó a decir, oye, esa me tocaba a mí y ya se le está apropiando el señor Donald Trump. Entonces, esa parte diría yo como un primer saque. Ahora, la parte que tiene que ver con lo migratorio, digo, es durísimo, yo se los digo desde México, es durísimo, pero no sorprende porque él lo dijo en campaña hace 4 años y lo ha mantenido como parte de su discurso durante todo este tiempo. Esta idea de asociar migración con criminalidad, que es sumamente, diría yo de entrada cruel, pero también errónea, porque digo, también un país de inmigrantes, pues sabe que eso no es así, ni todos son inmigrantes, y además llama la atención, ¿no? La esposa de Vance, pues la cara de una inmigrante como debe ser en ese país de pluralidad. Entonces,
interesante que dice, bueno, entre otras cosas, bueno, la deportación de millones, que obviamente eso es un proceso que tiene etapas, un país de derechos, un país donde se respeta la ley, pues obviamente tiene y permite que las personas sigan un procedimiento legal, frente al cual les cuento que desde México se ha desplegado también una acción muy importante para que los consulados ayuden legalmente a las personas que se acerquen ahí, los mexicanos en este caso, porque se entiende que desde esa perspectiva de lo legal, pues habrá muchas diferencias en la manera en que las personas podrían enfrentar una deportación, en el entendido de que obviamente ya hay un grupo muy numeroso que tiene órdenes de deportación. Entonces, de entrada les diría yo no veo tantas sorpresas, digo, horribles, tremendas algunas cosas, como también el doctor lo mencionaba, pues son ridículas, ¿no? Cambiar de nombre, incluso en términos del desgaste que eso significa y el absurdo. Y en ese sentido, bueno, yo creo que llama a la reflexión, a que hay reacciones muy interesantes, ya como más bien de chiste, porque es de tal nivel de absurdo que pues obviamente así lo tomamos. La otra, que sí tiene que ver con la preparación y la espera de lo que pueda ocurrir, apoyar a los paisanos nuestros en Estados Unidos, que tienen largo tiempo viviendo allá, gente muy productiva, pero que eventualmente si hay un número que regresa al país, aunque no fuera su voluntad, bueno, pues entender que acá hay país, y bueno, pues toca responder a eso. Y único tema de que me preocupa en términos de la relación bilateral, el tema de quédate en México, porque eso sí depende de que México acepte e implicaría una negociación de parte de nuestro gobierno. Bien, gracias, doctora. Precisamente uno de los temas también que estaba tocando era lo de CBP One, que habíamos comentado que ya es la plataforma que ya no acepta o ya no está funcionando, lo del programa de Quédate en México, la inmigración que también tiene que ver un poco con la capacitación y la seguridad en la frontera, y a la cual también hacía referencia a la inmigración ilegal. Y de alguna manera también, doctora Calderón, cuando hacía referencia a borrar de alguna manera algunas de las medidas tomadas durante la presidencia de Biden, muchas de ellas también fueron bipartidistas. Así es, y yo creo que es parte también de la escenografía, que déjame decirte que visto a la distancia es casi monárquica, o sea, sorprende mucho esta cosa de las tradiciones que pues para nosotros algo de 1970 pues la verdad es que es bastante reciente. Entonces, cuando se habla de un evento que además cada vez es como más y más solemne, lejos de una seriedad, lejos de una lógica más republicana, bueno, pues sí sorprende. Ahora, son los multirricos del planeta, también eso es cierto, ¿no? Es ya el control de los ricos, llegan más ricos llegando al poder estadounidense. Yo nada más quisiera decir que no creo, agradezco que el mensaje fue corto, eso porque ya Trump empezaba a alargarse mucho, y no creo que haya habido novedades. Digo, insisto, nos pone ya los pies en la tierra para ver por dónde se empiezan a mover las cosas, pero no hubo anuncios nuevos, hubo ausencias, y lo que sí es que al final de cuentas con esto es con lo que empezará a delinearse lo que será por lo menos el primer año de gobierno de Donald Trump, y habrá cosas que en 4 años diremos, ni volvió a mencionarlas, les puedo apostar, y nos vemos por aquí entonces. Y también preparándonos un poco porque lo que sea, como usted decía, el primer año de gobierno, pero también en los 2 años que vienen las elecciones de mitad de mandato. Gracias a ustedes por la preferencia con La Voz de América. Recuerden que toda esta transmisión y además más información la pueden obtener en www.vozdeamerica.com.